Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas, hermano, que le titulamos nosotros, pues, no más culpa, no más dolor y no más vergüenza por esta trilogía que tenemos aquí de la oveja perdida, de la moneda perdida y del hijo pródigo. Bueno, nos quedamos en la primera sección, que es la parábola de la oveja perdida, y vamos a comenzar, hermano, en el versículo 8, y vamos a ver si podemos hacerlo para que terminemos en el versículo 32. Y dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseando llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y le dijo el hijo: Padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha resucitado, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con ramera, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Está ahí la palabra del Señor. Amén. Podéis sentaros. He puesto mucha intensidad, no tanto en la narrativa del acontecimiento, sino en la expresión de los que forman parte
de todo este escenario que estamos viviendo aquí, porque todo, como bien dije, está envuelto en una amalgama de sentimientos, que todo va rodeado tanto de egoísmo como de ira, y el amor que envuelve, y toda la trama va de sentimientos. Y cuando vemos esto, hermanos, rápidamente lo traemos a nuestra mente, aquellos que conocemos al Señor y que hemos nacido de nuevo y que nos hemos encontrado a veces en situaciones, no sabemos cómo, ni de qué tipo, en qué lugar ponernos, el hijo mayor, el hijo menor, el pródigo, el padre, no sabemos, pero nos posicionamos. Esta es la realidad, que en alguno de estos personajes nos posicionamos. Quería pasar así a pie juntillas, sin olvidarme, hermanos, del capítulo 8, que nos habla de un personaje también que entra en escena, que es una mujer. Y yo hablaba así con el Señor y bueno, es maravilloso como el Señor usa también a las mujeres dentro de lo que es el mensaje del Evangelio, la proclamación del Evangelio. Vemos como el Señor, hermano, da también un lugar a la mujer, porque supongo, y no es de otra manera, que allí en aquel lugar, partiendo de la base que el Señor saca todo esto porque está queriendo enseñar a los escribas y a los fariseos, porque el Señor se había sentado a comer con los pecadores, con los publicanos, y murmuraban. ¿Por qué el Señor se tiene y recibe a esto y aún se sienta a comer? Toda la trama va aquí, ¿verdad? Todo tiene que terminar en un banquete. Porque vemos la oveja perdida, que cuando el pastor dice llama a sus vecinos o a los que están allí, amigos, y se regocija, esta palabra tiene una connotación muy grande. La palabra regocijo no es tan solamente decir me alegro, ¿verdad? Me alegro que usted haya encontrado su oveja, sino que formaba parte de un ritual. Y el ritual era hacer una fiesta. Entonces, este hombre que encuentra la oveja celebra, esta es la palabra, celebra con sus vecinos, con sus ciudadanos de haber encontrado. Y ahora vamos a ver en este versículo 8 cómo una mujer también que se pone en escena tiene 10 dracmas. No sabemos si la llevaba como una diadema en el cuello o la llevaba en un pañuelito. Yo recuerdo a personas que llevan las monedas, antiguamente llevaban las moneditas en un pañuelo. No sé si usted lo recordará. Yo tampoco soy muy mayor, voy a cumplir 38 nada más. Pero bueno, no, 62 ya. Pero sí, la he conocido. Personas que llevaban en su pañuelito las monedas. O la llevaba escondida aquí un poquito, muy bien. Entonces esta mujer tenía 10 dracmas. Al parecer esto era como una dote o como lo que identificaba a la mujer, que era una mujer que tenía propiedad y que pertenecía a alguien que le había dado esas 10 dracmas, como las arras, algo parecido a esto. Tenemos que centrarnos en la cultura que entonces había allí, ¿verdad? En una cultura del Medio Oriente donde las mujeres como que no tenían una relevancia como la del hombre, pero aquí sí que tiene un papel muy importante. Y el papel es que ella también tiene corazón y siente. También hay algo en su vida que la inquieta de tal manera a encontrar algo que se ha perdido. Es igual que el pastor. Al pastor le inquieta. Está lleno de sentimientos, de dolor, de temor, de una búsqueda por esa oveja que se había perdido. Esta misma sensación tiene la mujer. Yo recuerdo en una ocasión,
sonó el teléfono muy tarde, a las 3 de la mañana, ¿verdad? Y me llamaron y eran unos hermanos de la iglesia que su hija tenía problemas, ¿verdad? Y se había ido por ahí y fuimos a buscarla. Las 3, las 4 de la mañana, las 5 de la mañana, buscando por un sitio, buscando por otro. Una madre desesperada, una madre con lágrimas en los ojos, aún menor de edad. La hija menor de edad estaba empantanada en las tinieblas. El tema de las drogas, estaba con una persona mayor. Y allí fuimos a buscarla, de madrugada. Íbamos para un sitio, íbamos para otro. ¿Qué temor tenía esa madre en su corazón de haberle ocurrido alguna desgracia grande a su hija? De haber sido, no sé, ya pensamos cada uno lo que podría haber ocurrido. Y la encontramos. La encontramos, pudimos montarla en el coche y nos fuimos para la casa a las 5:30, a las 6 de la mañana. Pero el Señor trajo esto, preparando el mensaje, el Señor trajo esto y francamente yo me quebranté de nuevo delante del Señor, viendo a esta mujer cómo buscaba a su hija, con una gran desesperación. Y el texto nos dice aquí, el versículo que estamos leyendo, que a esta mujer se le perdió, tenía 10 dracmas y se le perdió una de ellas. Esta mujer tenía más hijos, pero se le perdió una. Y aquí entra en escena también el corazón de la mujer, que yo pensaba también en el padre de familia, del hijo pródigo, pero también pensaba en la madre, porque no se hace mención, no entra aquí en escena. Pero tenemos que dar por sentado de que hay una madre también. Si hay hijos, si hay un padre. La palabra no dice que era viudo, tampoco dice que era casado. Por lo tanto, no tenemos por qué dudar que había un matrimonio. Amén. Porque si hiciese hincapié, lo iba a dejar solo o iba a hacer algo que indebido en cuanto a dejarlo solo porque era viudo y él tenía que estar con el padre. No. Entonces, todo esto, hermanos, nos lleva a pensar de que la mujer también está haciendo y llevando un papel esencial. La mujer también sufre la obra de Dios. Amén. Nuestras esposas sufren la obra de Dios. Las mujeres de la iglesia también están ahí con un corazón no solo apasionado delante del Señor, sino con un corazón de búsqueda por los perdidos. Aleluya. De poder llevar el mensaje a cualquier persona que lo necesite. De poder alcanzar a los perdidos para la gloria de Dios. Son instrumentos en las manos del Señor. Y por eso yo no quería pasar por alto este detalle de la mujer. Porque la mujer está ahí. El Señor podría haber puesto otra parábola, pero en esta trilogía, hermano, no está exenta, digamos, la figura femenina. Que el Señor siempre la tiene presente. Amén. Siempre la tiene. Y sobre todo Lucas. Lucas hace mucho hincapié en las mujeres. Vemos milagros de mujeres, vemos a mujeres que siguen a Jesús, vemos a mujeres como en ningún evangelio, cómo le preparan, hermano, el lugar donde tenían que reposar, cómo las mujeres se encargan de alimentar a los discípulos y al Señor. Y vemos ahí una forma, una dinámica en la que forma parte también el sexo femenino. Por eso yo quiero honrar a las mujeres en esta mañana y a todas ellas que tienen este deseo de buscar lo que se ha perdido, como esta madre que tenía a su hija perdida. Amén. Quiero decir que esta hija está rehabilitada para la gloria de Dios. Amén. Amén. Importante. Porque se empezó a buscar. Dice, ¿qué mujer que tiene 10 dracmas? No me quería parar mucho tiempo aquí y la verdad es que me apasiona esta parte de la trilogía. Dice, una mujer que pierde, dice, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Hasta
encontrarla. Ese detalle nos tiene que hacer a nosotros, hermanos, incisivos. Tiene que llevar a la iglesia a vivir en una postura de victoria, de alcanzar algo para la gloria de Dios. No tan solamente ya estoy cansado, ya estoy aburrido, ya es algo que no tiene perdón, ya creo que lo hemos perdido, desisto. No. Cuando veáis que aquel día se acerca, dice el Señor, erguir vuestras cabezas, porque sabéis que ya la venida está cerca. Amén. O sea, cuando ya está todo lo peor, erguir vuestras cabezas, poneos firmes, porque el Señor está cerca. Y el Señor está cerca para la gloria de su nombre y para manifestar su victoria. Dice que la mujer enciende, barre, busca diligentemente hasta, qué importante es esta palabra, ¿verdad? Hasta encontrarla. Debemos de hacer cansino. Debemos nunca, como dice Pablo, y de hacer buenas obras y de orar, nunca os canséis. De hacer el bien, nunca os canséis. De orar sin cesar, continuamente. No os aburráis de orar. No os aburráis de hasta que se encuentre. Amén. El que busca halla, el que llama se le abre. Y el que pide, se le da. Y cuando la encuentra, por fin la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo porque he encontrado el drama que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Amén. Gloria a Dios. Si Jesús es buen pastor, hermano, Jesús también es la buena mujer de la moneda perdida. Él es esta mujer de esta moneda que simboliza también, pues bueno, algo tan importante como es la diligencia. El estar continuamente. Las mujeres solían guardar las monedas, como bien decía, hermano, en un paño, o unidas a un collar, o atada de cualquier manera para no perderla. Pero esta mujer al parecer perdió una de ese collar o del trapo que no lo tendría bien atado. Y esto solía ser, hermano, el banco de las mujeres. Formaba parte de lo que era la riqueza suya. Y en este caso, el agente de todo lo que se está haciendo es haber logrado al final y haber hecho el hallazgo de la moneda. El poder llegar y lograr el hallazgo. La luz de la lámpara, todo lo que viene aquí forma parte también de poner medios para poder buscar con mayor diligencia a esta moneda. ¿Podríamos hacer algo en nuestras vidas para encontrar a lo que está perdido? Y solo encontraríamos lo más esencial, que es la luz de la palabra de Dios. No hay otra forma. Los perdidos se alcanzan no por medio de milagros, venga usted a la iglesia, allí, no se preocupe, etcétera, etcétera. Si usted no tiene, el Señor se lo va a dar. Una serie de rituales que forman parte de la cultura evangélica que no forma parte del llamado al arrepentimiento. Me ha llamado la atención lo que el hermano compartía esta mañana. Os he traído por este desierto para probaros. Y además habéis pasado hambre. Y esto a veces se olvida, porque parece que la iglesia del Señor es el banco de alimentos. O es cualquier ONG que te pueda servir para poder ayudar en cualquier situación que se encuentre la persona, como cada una de los que no tienen a Cristo, que están pasando por la misma situación. La iglesia del Señor está, como dice el Señor, vosotros sois la luz del mundo. Amén. Nosotros estamos para alumbrar. ¿Y alumbrar qué?
ser, hermano, artífice ¿de qué? De un propósito. Y el propósito es el que el Señor nos da en el Evangelio de Juan. Ir por todo el mundo y anunciar el Evangelio, la palabra de Dios. Las personas se van a buscar, los perdidos se buscan en primer lugar por medio de la luz, que es la palabra de Dios. El hermano decía también, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la luz, de toda palabra que sale de la boca de Dios. De esto nos alimentamos y es esto mismo lo que reflejamos a las personas que están perdidas. Esto es lo que quiere transmitir el texto. Podemos hacer estrategias de evangelismo, maneras y formas de poder alcanzar a las personas. Yo no estoy en contra de eso. Dios me libre. Al contrario. Pero nunca debe de faltar la palabra de Dios. Jamás. Hay que estar, hay que ayudar con los medios que tengamos, hay que estar ahí, pero lo primero es que esa persona pueda ser conquistada por la palabra de Dios, porque en el momento que esa persona es conquistada por la palabra del Señor, ya todo cambia. Ya no es su preocupación, ya es nuestro gozo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque cuando se halla, existe el gozo en el corazón de la mujer. No piensa que se va a perder otra vez, sino que está aprovechando ese tiempo que ha podido rescatar su moneda, y esto es lo que hace el Señor. Única y exclusivamente rescata a las personas por medio de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Es su palabra la que conquista. Además, dice que enciende la lámpara y barre la casa. Cuando nos detenemos aquí, hermano, podemos hacer alguna alegoría. Pues sí, está bien. Poder llevarlo al campo espiritual para que nosotros entendamos un poco cómo es la obra del Señor. La fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor. Pero Dios empieza a tratar nuestras vidas. Nuestra santificación no es una santificación, y quiero que se me entienda para que no nos confundamos. Nuestra santificación es completa, porque si no fuese completa no estaríamos delante del Señor. Ahora bien, en nuestra vida hay muchas complejidades y hay muchas formas en las que nosotros tenemos que ir cambiando nuestros hábitos de vida, nuestros comportamientos, razonamientos, nuestra cultura, todo lo que somos como personas. Y ahí hay una obra que es la obra del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo ha venido para santificarnos. La sangre de Cristo nos justifica, la muerte de Cristo nos justifica por medio de su resurrección, y ya Él ha pagado la culpa cuando nosotros confesamos nuestros pecados. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y podemos estar delante del Señor justificados. Pero quien nos santifica es el Espíritu Santo. Y en nuestro caminar, el Espíritu Santo es el que va cambiando y haciendo una obra hasta el día que llegue nuestro Señor. Muchos la han denominado así, ¿verdad? La santidad que Dios trae a nuestras vidas cuando nos convertimos, que ya os digo, insisto y repito, es completa. Porque aunque nosotros en nuestra naturaleza caída llevemos todavía muchos guijarros, malformaciones, que el Señor tiene que moldear. Pero si en este momento nosotros partimos con el Señor, Él nos va a decir, mira, esto está muy deformado, esto no me vale. ¿Usted cree que el Señor iba a hacer esto? ¿Tiene el Señor muchas cosas? Quiero que me responda, hermano, de verdad. ¿Tiene el Señor muchas cosas que hacer en su vida? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero, ¿y si hoy viene el Señor por mi vida? ¿Me va a recibir tal como soy? Amén. Amén. ¿Por qué? Porque ya la obra de santificación está en mi vida. Y el deseo de que Dios siga obrando. Este es el tema.
Esta mujer dice que cuando llega allí, hermano, enciende la luz, que es la palabra del Señor, y después empieza a barrer la casa, y es lo que hace el Espíritu de Dios, barrer, limpiar. Acuérdense de esta también alegoría que nuestro Señor, en los evangelios sinópticos, lo pone cuando la casa está barrida. ¿Os acordáis de esa casa barrida? ¿Qué es lo que dice? Que es cuando el espíritu inmundo sale de la casa y después dice, vamos a ver dónde vamos, y no encuentra un lugar donde ir. Dice que luego va a su casa y la encuentra limpia, barrida, ordenada, ¿verdad? Bueno, esto es una alegoría que el Señor puso de su pueblo. Ellos cuando van a Babilonia, 70 años tienen, hermano, después de estar en el hipercor de la idolatría en Babilonia. Ellos vuelven arrepentidos y ellos limpian la casa. Acuérdense de Zorobabel, de Nehemías, de Esdras, como ellos van ordenando todas las cosas, ¿verdad? ¿Para qué? Quitar todos los ídolos y empezar de nuevo, hermano, una renovación, una restauración del pueblo de Israel. Y era tan limpia la casa, estaba tan limpia la casa de todas las tradiciones de los judíos. Ay, límpiate las manos, con manos impuras. Sí, todo le buscaba, hermano, la perfección, el mitral. Todo le buscaba, hermano, que se hiciera meticulosamente. La casa estaba limpia, la casa estaba ordenada. Pero ¿qué hace este espíritu? Vuelve. Porque le faltaba lo más importante. Es que esa casa estuviese ocupada por otro mayor que el enemigo. Por eso el Señor sigue hablando y dice que cuando el fuerte ata al más débil ya queda vencido. Y nos está hablando de la fortaleza del Señor. Lo que hace el Señor es atar al enemigo y Él morar en nuestras vidas por medio de su Espíritu. Todo esto nos tiene que llevar a una comprensión de la obra tanto del Padre como del Hijo y como la del Espíritu Santo también. Así que vemos aquí que barre esa casa y llega, hermano, a encontrarla. Termina así, ¿verdad? Termina diciendo, y busca con diligencia, minuciosa, ¿verdad? Esta palabra también es con detalle, ¿no? Tendríamos que entrar en muchísimos detalles. Y luego, al final, pues la encuentra. Porque esta es la finalidad, encontrar. Los pecadores que Jesús recibía, hermano, procedían de la casa de Israel. Oiga lo que le estoy diciendo. El versículo que nos sirvió de introducción es el versículo 1, dice, se acercaba a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Este era el desafío. El desafío ver a un hombre, a un rabino, a un maestro de las Escrituras comiendo con pecadores. Esto era totalmente, no entraba en cabeza humana en aquel tiempo que estamos viviendo. Igual una persona hoy puede ir con un buen coche, un buen traje de chaqueta, una buena cuenta corriente, sentarnos con ellos y todo el mundo decir, uy, ¿quién es el que está con Julio? ¿O quién es el que está con Paco, con Manolo, con Antonio? ¿Quién es el que está? Porque está también, pero puede ser a lo mejor el hombre más pecador que hay encima de la tierra. No, pero en aquel tiempo se identificaban, se conocían los pecadores y los publicanos. Y esto era un reto para los escribas y los fariseos. Entonces aquí vemos que hay también una entrega total, buscando con diligencia. ¿A quién? A la casa de Israel. Judíos y samaritanos no se llevan entre sí. Había una rivalidad, hermano, espantosa. Algo fuera de lo común entre ellos.
los pecadores, los publicanos, los que se dedicaban a cobrar impuestos sobre... ¿sabéis? Hay bancos que tienen una deuda con uno y dicen, bueno, pues cogen a otra de estos que prestan dinero, no sé, financiera, eso es, y le venden la deuda y le hacen ganar un 10 o un 15% de la deuda, incrementan la deuda y extorsionan de tal manera que llegan a la usura. Y todo esto que está ocurriendo también con todo lo que son las comisiones de los bancos, que eso es usurero. Eso forma parte de estos hombres. Lo que nosotros odiamos grandemente. Mira que me ha faltado 1 euro y me cobran 50 euros. ¿Cómo es posible? Usurero. Mire usted, cóbreme algo, el euro, y es que no tengo, no, pero si no tiene, peor. Cuanto peor, mejor, dijo uno. Cuanto mejor, mejor para nosotros, peor para ellos, peor. Y ahí se hizo un lío de que cuanto peor, mejor. Pues esto ocurría ahí también. Entonces, ¿qué es lo que está tratando el Señor de grabar en los corazones de los doctores de la ley, de los que tenían, digamos, el tratamiento, el diagnóstico? En vez de ponerlo encima de la mesa, lo mete debajo de la mesa. Y se olvida, hermanos, de estos hombres, de darle lo que necesitan. Es como un mal médico. Es como un médico que usted le dice que el azúcar es malo para el cáncer. Y no importa, coma usted un pastelito, no importa. No tome azúcar. Por ejemplo, le diría una buena oncóloga, un buen oncólogo. No, mire usted, ni esto ni aquello. Usted se tiene que privar de esto. Porque lo que hace el azúcar es alimentar a las células cancerígenas. Hasta ahí todos estamos de acuerdo. Científicamente comprobado. No tolere nada. Si eres un buen médico, debes de poner el diagnóstico delante y tratar a la víctima, al enfermo, con toda la capacidad que le ha sido dada. Pero estaban los escribas y los fariseos que conocían la palabra de Dios, que sabían que había un pueblo perdido y que no habían podido alcanzarlo porque ellos se habían liado con los gentiles, había costumbre, había usura, había asco en el corazón de ellos y no lo recibían. Nosotros por lo nuestro. Nosotros por lo nuestro. Nosotros nuestro templo. Nosotros aquí, allí, me invitan, hoy, esto, los domingos. Nosotros lo nuestro. No, pero el problema no es que nosotros vayamos a lo nuestro. El problema es que se ha perdido algo de valor incalculable y que está costando esfuerzo, sufrimiento. Acuérdense de esta mujer que tenía a su hija perdida, sufrimiento, lágrimas, dolor en el alma. Este es el corazón de Dios. Es el corazón de Jesús. Algo que se había perdido. Los judíos estaban allí con su casa ordenada completamente, con sus ritos, sus sacrificios, sus costumbres, su todo. No le faltaba, como se suele decir, ¿verdad? Ni un perejil. Nada. Estaban vacíos. No entendieron el mensaje. No sabían que se tenían que arremangar, que tenían que acudir a lo que estaba perdido. ¿Cuántas personas hoy es el desafío de la iglesia en este tiempo? ¿Cuántas personas hoy en día están perdidas? Algunos luego no nos va a dar tiempo. No va a dar tiempo. Yo quería pasar por aquí por puntilla, pero no se puede. No se puede porque hay tanta riqueza en la palabra del Señor. Nos hace estar tan unidos al corazón del Padre. Al corazón de esta madre que hace el papel de madre, nuestro Señor, aquí como una mujer desesperada que está encontrando algo que le pertenece y lo identifica. Esta mujer identificaba esas monedas, no sé si sería una diadema, ¿sabéis? O era el collar, o era su, ¿cómo se dice eso? Su aguar, ¿vale?
ahí guardadito, ella, una riqueza, si era viuda, si no tenía hijos, no lo sabemos, pero era su riqueza, era suya, era lo que lo sustentaba y con lo que tenía que tener mucho miramiento, pero se le pierde. Y es esto, hermano, lo que bien decía y repetía antes, los pecadores que Jesús recibía procedían de la casa perdida de Israel. Esas 10 tribus perdidas que estaban fuera, no, era un país lejano. Se habían entrado, ellos estaban en un país lejano espiritualmente, porque no estaban cerca del Señor. Formaba parte, hermano, esta moneda formaba parte de la riqueza de la nación y podían ser rescatados. Esas 10 tribus era y es la riqueza de Israel. Si nosotros pudiéramos mirar hacia atrás, veríamos la bendición tanto de Abraham como la bendición de Moisés, como el Señor está poniendo a cada tribu y le está dando cada bendición. Y esa bendición, hermano, continúa hasta estos días, aunque como bien explicaba nuestro hermano Julio, que hay una gran diferencia entre el pueblo de Israel y la iglesia. Nosotros no somos el Israel espiritual, entiéndame. Nosotros somos la iglesia del Señor que estamos desde el principio de los tiempos, de la fundación del mundo, ya estaba concebida en el corazón de Dios. La iglesia. Y hay una nación, un pueblo que se llama Israel, que el Señor desde el principio dio una promesa, acuérdense, Génesis 3:13, que después la hace de una manera ya más efectiva en Abraham. Y le dice, en tu simiente bendeciré a todas las naciones. Y esa simiente va proliferando y llega el momento que se introduce en Egipto para multiplicarse y ahí se hace una nación. Ya no es Jacob, sino que es Israel. Esa es, pero tiene un propósito. Israel tiene un propósito. Y es que la palabra se predicara, se conociera, que el mundo conociera al único Dios verdadero y que por medio de Israel y de una tribu, Judá, viniera el Cristo, el Salvador del mundo. Amén. Está ahí, pero no en la iglesia. La iglesia nació de las entrañas de nuestro Dios Todopoderoso antes, como dice Pedro, antes de la fundación del mundo. Amén. Antes. Por lo tanto, aquí nosotros nos tenemos que identificar también porque hay muchas personas perdidas. Hay hombres y mujeres, no hay que no estén aquí porque no eran de nosotros. No sabemos. Tenemos que hacer, hermano, de nuestras vidas pescadores de hombres. Poder ir, y es nuestro desafío, hermano. Es el desafío de la iglesia. Poder llegar a las personas, poderle predicar la palabra. Yo sé que estamos ahí, ¿verdad? Pero no debe de decaer esto en nuestras vidas, cuantito que tengamos la oportunidad. El otro día digo, cuando veo a fulano, que yo siempre camino y siempre aprovecho, pero había una persona y me puso el Señor de predicarle. Pues bueno, pues ya no está yendo a andar, no sé lo que habrá pasado. No sé, pero digo, cuando lo vea lo paro. Lo paro, mira, fue decirlo y ya no he ido más, pero bueno, ya lo buscaré, porque lo puso el Señor en mi corazón, ¿verdad? Como muchas personas que el Señor pone en vuestros corazones. Pero es así, hermano, un deseo, una ansia, poder encender la luz, poder barrer con entusiasmo, ¿verdad? Con ahínco, hasta encontrarlo. Amén. Y esto formaba parte de la riqueza de Israel. Si quienes criticaban a Jesús hubieran buscado diligentemente, hermano, en vez de murmurar, ¿cómo hubiera cambiado todo? Habían unos que oían, otros que murmuraban. Yo creo que también lo hubieran encontrado a estos pobres hombres. Porque ¿qué sería de mí? ¿Qué sería de usted
si alguien no nos hubiese predicado la palabra. Seríamos nada, simplemente un pobre pecador. Ahora seguimos siendo pecadores arrepentidos, pero qué dolor tan grande, ¿verdad? Le damos las gracias al Señor por alguien que vino, nos predicó el Evangelio glorioso de nuestro Señor, tocó nuestro corazón y pudimos ser santificados y rescatados para la gloria de Dios. Amén. Si hubieseis buscado con atención y con cuidado, como se suele decir, otro gallo cantaría. Otra manera de poder ver las cosas. Porque termino, hermano, con el versículo 10, así os digo que hay gozo delante de los ángeles. Y delante de los ángeles solo hay una persona. Está el Padre y el Cordero en el trono. Es el mayor gozo que pueda existir en el universo y en los mundos existentes. Es el mayor gozo que uno puede satisfacer al Padre. Cuando vemos esta imagen, vemos que hemos podido, no por nuestras obras, sino por el deseo que el Señor ha puesto en nuestros corazones, querer alcanzar al perdido, al que no tiene esperanza, al que sus vidas dependen solo de lo que tiene a su alrededor, pero que vive en vida sin sentido. En lo más profundo de su soledad están viviendo una amargura y un sinsabor, sin conocer el propósito de y por qué y para qué estamos aquí en este mundo. Qué bueno saber que nosotros aportamos al gozo del Señor. No tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy, dijo Pedro y Juan. Y ese hombre se levantó. Nosotros no tenemos nada y no somos nadie, pero somos de una gran bendición cuando canalizamos este deseo y lo ponemos en las manos del Señor. Dios empieza a obrar en los corazones de los perdidos. Esto es lo que deberían de hacer estos médicos que fueron negligentes a lo que era su juramento hipocrático, ¿no? Sabéis, ¿no? El médico, ese juramento de poder hacer lo imposible por salvar vidas. Su juramento hipocrático, pues lo echaron por tierra, lo pisotearon y nada, ahí se quedó con ellos y nada más, y su templo y su costumbre y sus canciones y ya está, y ahí me quedo. Y ahí se quedaron, hasta el día de hoy. Así que una introducción al versículo 11, ¿de acuerdo? Ya Dios nos dará la oportunidad para poder compartir este tema que nos queda, que digamos, aquí es donde está el clima de todo. En esta trilogía lo que termina todo es en un patio. Y en ese patio estábamos todos y están todos, porque el deseo del Señor es que entre, ¿en dónde? En la casa. Porque ya había uno que estaba fuera y ya lo consiguió el Padre de meterlo. Pero todavía quedaba otro que tenía que entrar. Todo esto termina en ese patio, donde el Padre va a buscar al hijo mayor. Pero mientras tanto, estamos viendo lo que está ocurriendo. Ahora bien, yo estuve hablando con el hermano Julio, ¿verdad? Compartiendo y demás, y me dijo, hermano, mira, el tema de la parábola, y digo, sí, no lo he mencionado, pero es así, de esa manera. El hermano me apuntaba a esto mismo. Oigan, una parábola es una bendición para aquellos que, con oídos dispuestos para oír, están atentos a lo que se está diciendo. ¿Cómo estaban los publicanos y los pecadores?
Lea el texto, el versículo 1. Ellos estaban oyendo. Una parábola es de una bendición muy grande para los que están oyendo la palabra del Señor. Pero para aquellos que tienen un corazón endurecido y un oído embotado, una parábola es una declaración de juicio. El propósito de las parábolas lo dice el Señor tanto en Mateo como en Marcos, que dice esto, cómo se utilizan y por qué. Y dice referente a Isaías, que él iba a hablar por medio de parábolas a un pueblo que tenía el corazón engrosado y que tenían sus oídos embotados. Y es lo que estaba ocurriendo ahí. Entonces el Señor está usando esta parábola que es de mucha bendición para los que oyen atentamente, porque la fe viene no por el murmurar, por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Y encontramos en el otro lado de la balanza a los que puede resultarle un juicio. Porque el fin de la parábola nos lleva a la salvación o al juicio final. ¿Amén? Amén. A unos para vida eterna y a otros para condenación eterna. Pero eso así lo hacía el Señor. Quizás, hermano, y yo voy a usar 3 minutos para la introducción y nos levantamos y damos gracias para el próximo día, Dios mediante, ir hablando de esto. Quizás a esta parábola le encaje mejor el título El Padre Compasivo. ¿Amén? El Padre Compasivo. ¿Por qué? Porque el relato alcanza su clima al final, como bien dijimos en el patio, cuando el padre le impone a su hijo, o le implora, le ruega a su hijo mayor que participe del banquete, que forme parte también de la fiesta. Escudriñamos con prudencia y siendo cautos las relaciones del hermano mayor, de su padre y también de su hermano menor. Porque el versículo 1, y eso sí, ahora sí termino. ¿Alguien lo puede leer? Versículo 11. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre... El versículo 11, solo el versículo 11. Perdona que te interrumpa. El versículo 11 dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Aunque aquí vamos a ver que hay dentro de ese escenario, de lo que allí está ocurriendo, hay varios personajes también que se van moviendo y si no, tenemos que usar un poquito el pensamiento de Medio Oriente. Todo esto debe de encajar aquí. ¿Por qué? Porque si no, no vamos a entender esta parábola. Esta parábola tiene un tiempo y en ese tiempo hay una serie de cosas que allí están ocurriendo que no entra en detalles, pero sí son concluyentes. Y para eso también, pues bueno, hay que mirar el texto, mirar el contexto y mirar todo lo que las costumbres judías nos enseñaban. Y en este caso aquí, hermano, hay un hombre que tenía 2 hijos. Pero esos 2 hijos resulta de que están entre ellos no habría una buena comunicación. Hay uno que es rebelde, que no quiere, pero debemos de saber que esa rebeldía igual forma parte del abandono del hijo menor. Lo vamos a ver. Igual fue algo que ocurrió y no quería estar sujeto a nadie. Esto ocurre en la iglesia. Esta mañana, por ejemplo, me encontré con una persona y le digo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué estás reuniéndote y demás? No, yo en mi casa excuso y estoy ahí y yo no quiero.
digamos, sin dar cuenta a nadie, sin estar bajo autoridad, sin vivir siendo miembro de lo que es algo tan importante como la Iglesia del Señor, por libre. Y hay muchas personas así, que lo sabemos. ¿Qué tal? Sí, bien, yo me harté, allí no se puede ir. Una serie de cosas. Yo ya en mi casa me pongo mi tele, y ya está. Y lo que me gusta lo pongo y lo que no lo pongo, y no tengo que aguantar a nadie. Y parece ser que al final, en el patio, lo vamos a ver, que había un corazón lleno de ira, que no quería tener ninguna relación con ese hijo suyo, con ese hermano suyo. Por eso la historia, hermanos, no es del hijo pródigo. Es de un corazón realmente que está buscando, por medio de la piedad, la misericordia, que haya una familia unida. Está hablando de la unidad de la Iglesia. No está hablando de otra cosa. Está hablando de que hay una familia que está totalmente desestructurada. Y que el Padre está ahí en medio tratando y mediando entre unos y otros. A ver de qué manera pueden entrar todos en la casa, porque es en la casa donde está la fiesta. De una forma también, hermano, escatológica, capítulo 19 del libro de Revelaciones, Apocalipsis, vemos esas bodas del Cordero, ¿no? Pero es que resulta que el capítulo 4 nos está hablando también de la cena del reino. El capítulo 14, un poco más atrás, nos está hablando de esa cena que va a hacer ese rey, que tipifica a esta cena de las bodas del Cordero. Y es ahí donde se centra nuestro Señor Jesucristo, que hace de Padre, que media en la cruz, para unir a unos y a otros, como dice Pablo, y poder hacer de ambas una sola. ¿No es interesante? Piense usted en esto. Piense usted en esto. Cada uno con su carácter. Uno, ¿por qué? Porque le gustaba, no quería estar sometido. A lo mejor era esto, dame la parte de los bienes. Y el otro, porque no había recibido una bienvenida de vida a ese hijo mal educado. Tú te tiene que liar a palo con él. Hay una expresión, hermano, que dice, el jovencito que está por allí, ¿y de qué pasa? Dice, no, tu hermano que ha venido y tu padre, dice, ha hecho matar el becerro gordo por haberlo recibido bueno y sano. Esta palabra quiere decir shalom. Tu padre lo ha bendecido. Ahí, a partir de ahí, el hijo no tiene nada que hacer. Yo pensaba que mi padre lo había dejado fuera, había pasado por una costumbre que era de aquellos que eran hermanos rebeldes, cuando llegaban sin la herencia malgastada. Se llama esto la costumbre de Kesasa, que es que todos salen a buscar al hijo antes de llegar y rompen tiestos en sus pies y los niños se burlan de él. Por eso el padre sale corriendo, lo abraza para que nadie lo intimida y lo vista, y ya no es ningún mendigo, ya es un hijo respetable. Creo que había esa costumbre. Y después el padre podría haberlo dejado afuera en la puerta y decirle, bueno, yo ya lo atenderé. O nosotros cuando queremos hablar con el alcalde es inmediatamente, ¿verdad que no? ¿No? O con un juez, no. Pedimos audiencia, ¿no? Sin embargo, ya el hijo mayor se entera de que su padre lo ha recibido bueno y sano, lo ha bendecido. Entonces yo ya no tengo nada que hacer.
Soy el hijo mayor que podría poner las cosas en su sitio, pero si no lo pusiste, desde el primer día vemos al padre solo. Y que esto es una amalgama de sentimientos. El hijo mayor tenía que haber mediado entre el padre y el menor. Ahí te quiero ver. Porque tú eres el primogénito, el que tiene que mediar con tus hermanos y conmigo. Yo no voy a llamar a nadie. Te llamo a ti, que tú eres el hijo mayor. La palabra que se utiliza ahí es presbiterio. El presbítero, el anciano, el sabio, el que está lleno de conocimiento y tiene que impartir su sabiduría. ¿Entre quién? Entre el padre y su hermano. Pero no está. Está en el campo. Está en sus negocios, está en sus cosas, ¿no? Está el hombre ahí queriendo buscarse la vida, pero bueno, todo eso de verdad nos atrapa viendo a ese padre cómo está sufriendo. No hay nada más ilustrativo del amor del Padre hacia ambos, a un lado y a otro. Hay comportamientos, hermanos, inadecuados. Uno pide lo que es suyo, pero el otro no hace lo que tiene que hacer. Al contrario, si lo ha bendecido ya y está en la casa, yo no puedo entrar para adentro para coger la vara y liarme a barazo con el niño, porque eso es lo que merece este. Ha gastado el dinero, no que lo viste aquí, le ponga el anillo y encima le mata el becerro gordo. Bueno, todos están en el patio y los demás están allí escuchando. Todos los invitados. Nunca ha ocurrido, ¿verdad? Qué desagradable es. Qué desagradable es cuando uno está en un sitio y llega uno y le llamamos, muchas veces dice el metepata, pero ahora últimamente con un argot así un poquito más atrevido, el metepata. O el cortarrollo, le dicen, ¿no? Aquí, y tiene que llegar alguien y decirle, mira, hombre, no, tranquilo, no te pongas así, hombre. Y todos los que están allí están pendientes. Hay que ver, ¿no? Qué disgusto, ¿no? Qué cosa. Los que estaban allí dentro y todos los que estaban por fuera estaban sintiendo el disgusto que allí había con el que estaba en el patio. Porque al final es que el hijo mayor entra en la casa. Y ahí es donde puede haber unidad, que tan solamente Cristo lo hizo por medio de su muerte en la cruz del Calvario. Dios bendiga su palabra. Nos ponemos de pie, tenemos alguna argumentación para el próximo día, entrando en detalles ya, ¿de acuerdo? En teología vamos a entrar también en la reconciliación y la expiación también, como este padre hace de mediador entre los hermanos y también expía a ellos de sus pecados, porque perdona esos pecados que tanto el hijo menor como el hijo mayor tienen, ¿eh? Y lo que quiere es la unidad, la conciliación, poder vivir en armonía. Qué bueno, ¿verdad, hermano? El Salmo 133 lo dice. ¿Qué dice? Lo dice. Mirad cuán bueno. El Salmo 122 dice, yo me alegré con los que me decían. Tuvieron nuestros pies dentro de tus palacios. Jerusalén, que está bien unida. ¿No dice eso? Bien unida entre sí. Y eso es lo que quiere el Señor. Lo que trataba el Señor aquí es de una familia desestructurada, poderla unir para la gloria y la alabanza del que dio su vida por ellos, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Le vamos a pedir a nuestro hermano Pepe Vela que nos despida en oración. Alabamos, Señor, Padre Celestial.
grande misericordia, Señor. Amén. Amén. Que cuando estamos, que creemos que estamos en oscuridad, Señor, tu luz nos alumbra, Señor. Perdona, Señor. Y nos acercamos a ti por medio de tu bendito Hijo Jesucristo. Amén, Padre. Gracias te doy, Sí, Señor, Señor. por esta predicación, Gracias, por mis Señor. hermanos, Señor. Gloria a Dios. Y ahora despídenos, Señor, hasta nuestros hogares, hasta el nuevo culto. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén.